Hola y bienvenidos a otra sesión de estudio del Sefer HaTanya, usando siempre el mismo libro traducido del hebreo al castellano por el rabino Nathan Grunblatt, Argentina, y obviamente que el enlace a la traducción, a esa misma traducción en el sitio web de Chabad.org va a estar disponible con el video en la descripción. Hoy continuamos. Y vamos a empezar el capítulo 11 de Tania, que corresponde a la porción del 13 de Tebet de un año corriente. En el libro, en la sección hebreo, estamos en la página 57, en la parte donde dice Perek Yud Aleph, y en la parte en castellano, en la página 58, donde dice capítulo 11. En el previo capítulo, terminamos hablando y describiendo al Tzadik She'eino Gamur, el cual es el Tzadik incompleto o imperfecto, el cual, como dijimos, hay una miriada, como dicen, o decenas de miles de niveles de Tzadik imperfecto, de acuerdo a cuán insignificante es el rastro de mal que ha quedado por ahí. Y también hablamos al final del Tzadik perfecto, un poco, que simplemente él ya transformó todo a bien, no hay ni rastro de mal ni nada. Eh, Ahora en el capítulo 11 vamos a darle vuelta a la tortilla, como decimos, y vamos a hablar un poco del otro lado, de lo que es entonces el Rasha, el malvado, el Rasha perfecto, el Rasha imperfecto. Entonces vamos a tratar ese tema un poco en este capítulo. Y de hecho, como pueden ver, la porción es prácticamente todo el capítulo 11. Entonces preparémonos, puede ser que sea un poco largo. Yo traduzco mi traducción y ustedes tienen también la traducción del libro o del sitio web para enriquecer un poco las nociones. Entonces empezamos y dice, Perek Yud Aleph, capítulo 11, Beze Leumas Ze. Entonces, esa es una expresión que el Alter Rebbe siempre trae, es una expresión cabalística que dice una en contraste con la otra. Es una expresión cabalística que dice que Hashem creó en el mundo un balance entre la luz y la oscuridad, entre lo positivo y lo negativo, entre la Kedushá y la Sitrahara. Entonces, así como creó por este lado A, entonces en este otro lado creó el menos A. Es lo que quiere, a lo que se refiere esa expresión. Ze, leo más ze. Estoy afuera, entonces si hay un poco de ruido de carros o animales o cosas así, van a disculpar. Eh, Rasha betoivloi leumas tzadik berral. Entonces, tenemos al Rasha, que es afín al bien, o que el bien está bajo su dominio. Leumas tzadik berralo, en contraste al tzadik que conoce o que tiene afinidad al mal o que el mal está bajo su dominio. Habíamos hablado, si en el tzadik berralo el bien está bajo su dominio, quiere decir que él controla los rastros de mal, de que el mal está bajo su dominio. Él controla los rastros de mal para que no tengan expresión en su vida, o muy poca. No, bueno, es un tzadik raro, entonces no tiene expresión del todo en su vida, para nada. Y en el punto de vista de que ni siquiera tiene deseos por las cosas egoístas, sino que simplemente tiene afinidad en el sentido de que no las odia completamente. Entonces ahora tenemos al contrario el Rasha, el Rasha que entonces es el malvado, ¿ok? O pongámoslo así, digamos, una persona completamente egoísta, hedonista, que piensa solo en el placer, etcétera, etcétera, y que tiene rastros de bien por ahí, pero no se preocupen, él lo tiene bajo control. Entonces, no le va a molestar para poder lograr sus deseos de tener, de llenar sus antojos y tener su gusto. Entonces, sigue así, dice, Dehainu she'atoiv
שבנפשוי האלוהיקיס שבמוחוי ובחלל הימני שבליבוי כופוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאל. Dice, esto dice, lo que queremos decir con esto es aquella persona a quien el bien que procede de su alma divina, que se encuentra en o que reside en su cerebro y en el lado derecho o en el ventrículo derecho de su corazón, es sirviente o está bajo el dominio y está anulado por el mal que procede de la clipa y que se encuentra en el ventrículo izquierdo. Y también en esta categoría de Rasha, de Tobla, tenemos decenas de miles de niveles. Halukois Beinian, Camus hijos Habitul, o Jefifas Atoiblera, Has Besholem. Entonces, ¿cómo dividimos esas categorías y subcategorías? Un poco como habíamos hecho con el Tzadik Beral. Las diferentes categorías o los diferentes niveles dependen de la cantidad y la calidad de cómo, de cuánto bien está dominado y nulificado por el mal y de cómo está nulificado y, ah, y dominado por el mal. Haz v'sholom, Dios nos libre. Entonces ahora va a dar un poco, va a ilustrar un poco el asunto. Dice así: יש מי שהכפיפה והביטול אצלו היא מעט מזער. Entonces dice, hay quien la nulificación y el dominio, el dominio del mal sobre el bien es poco, es muy, muy poco, diminuto. ואף גם זויס אינו בסמידס. Y también, esto no es no es muy seguido, no es algo frecuente. Veloy Sadir, otra vez, que no es algo frecuente. Lifrakim Keroivi, que no sucede en ocasiones seguidas. Era leitim rejoicos, solamente en ocasiones de vez en cuando. Misgaber haral hatoib, que le sucede que el mal que tiene gobierna al bien que está dentro de él. Rejoive shesair ktana, uaguf. Y entonces este rey malvado logra conquistar la pequeña ciudad, que es el cuerpo. Ahloi kul, pero no todo. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que la inclinación al mal, el rey malvado que va a conquistar la ciudad, que es el cuerpo, y los habitantes, que son los órganos, logra conquistar, pero no por completo. No logra conquistar todo el cuerpo. El amikitsase, solamente un poco, una fracción, le va. Sheye sar le mashmait, que es, y que le obedezcan a su disciplina, a lo que él quiere que hagan. Benai se lo mercaba y que se conviertan en un carruaje, moramos en un vehículo. Belevush leislabesh boy, y que se conviertan en una ropa en la que se viste. ¿Qué se viste? Aleph mishloisha levush anal, uno de los tres, una de las tres vestimentas de las que mencionamos antes. O sea, pensamiento, habla y acción. Entonces estamos diciendo un ejemplo de un rasha, de Toigloy, un ejemplo de una persona que se categoriza como malvada, pero que tiene afinidad al bien. Es un ejemplo de una persona que no es que todo el tiempo está sumida en el hedonismo, en darse gustos, en el placer, en el egoísmo, no, pero sucede que sí, de vez en cuando, una vez por aquí, una vez perdida le sucede que sí, que se deja ir
y se somete a la tendencia egoísta dentro de sí y se preocupa por el confort, por los placeres, sin pensar para nada en el servicio a Dios, sin intrometer a Hashem en lo más mínimo en lo que está haciendo. Entonces ese es un nivel, podemos inclusive un poco alto, de Rasha, de Toible, ¿ok? De un malvado que domina el bien, de Haino, o de Mais se le va, Lasis, Aveirus, Kalis, Veloy Hamoris Hasbshol. O, por ejemplo, que este dominio del mal sobre él, no solo que es solo de vez en cuando, etcétera, etcétera, no es solo que es solo parte del cuerpo y no todo el cuerpo, sino que también lo forza a, a cometer transgresiones, pero transgresiones que podemos denominar como transgresiones livianas. Eso es una discusión bastante profunda si existe tal categorización de las transgresiones o las mitzvot, qué es importante, qué es grave, qué es liviano, qué es... Pero pongámoslo así, digamos que para el objetivo de lo que estamos estudiando, vamos a decir, bueno, hay cosas que, por ejemplo, hay averot, hay transgresiones o pecados, si queremos usar esta palabra, que, por ejemplo, pueden causar que una persona tenga caret, la excisión, el desconectar su alma de la fuente de vida divina, ¿ok? De la fuente de vitalidad divina. O hay transgresiones que, por ejemplo, que lo único que conllevan es la obligación a traer un sacrificio al templo. Entonces, Entonces, hay una diferencia aquí entre o como dijimos antes, hay transgresiones que uno puede corregir y hay transgresiones que no se pueden corregir, como hemos estudiado antes. En este caso estamos hablando de que en este Rashav Toible, este malvado, quien tiene afinidad por el bien, es una persona que también cuando cae en la tentación y hace una transgresión y transgrede, también cuando eso le sucede solamente a tiempos una vez perdida, no con todo su cuerpo, sino con parte de su cuerpo, y también en transgresiones que podríamos decir que son corregibles, que son livianas, que no conllevan caret, etcétera, etcétera. ¿Mm? Hoy bedibur levad ledaber abak loshonar, veleitzonos. O por ejemplo, bueno, eso estamos hablando de el vestimento de la acción, de hacer una transgresión, ¿no? Y ahora entonces está trayendo otro ejemplo, o por ejemplo, porque dijimos que estamos hablando de un Rasha Berraloi, el cual solo uno de los vestimentos, de los vestidos, de las ropas del alma, negativos, se reviste en él. Entonces hablamos del vestimiento de la acción, ahora vamos a hablar del vestimiento del habla. Entonces dice aquí el Alter Rebbe, dice, o que por ejemplo, habla Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara, podemos traducirlo como un, un aroma de chisme. O sea, no es un chisme, pero, pero si seguimos hablando así, vamos a llegar al chisme. Como por ejemplo, creo que estudiamos antes un ejemplo, cuando por ejemplo, una persona dice, si le dicen, bueno, ¿quién hizo esto? Algo resultó mal, dicen, ¿quién hizo esto? Y la persona quiere limpiarse a sí misma. Entonces puede decir, no fui yo, eso es una cosa, pero si la persona dice, no fui yo, fue fulano, entonces es Avak Lashon Hara. Porque aunque sea cierto lo que está diciendo, y aunque él no está diciendo cosas malas del otro, no está diciendo, fue fulano, que es un descuidado, no, fue fulano, eso es todo. Pero el hecho de que dijo palabras de más, que no eran necesarias para poder limpiarse él del problema, y dijo palabras de más, que ponen en una mala connotación a la otra persona, eso es Avak Lashon Hara. Ese es el Avak, es polvo, es el polvo de el chisme. Entonces, en eso nos referimos un poco a transgresiones livianas también, porque la Shon Hara Mamish, la Shon Hara
de verdad. Que él venga y diga, ah, usted sabe, eso lo hizo fulano porque él dijo que a él no le importa, él dijo que mejor sí, que no importa y que salga mal. Y, entonces, ya eso es chisme completo y eso sí ya es prohibido completo, ya eso no es ligero, ya eso es completamente mal. De Leitzanus. Leitzanus es la frivolidad. Una persona que, que, ah, que habla frivolidades, no diciendo cosas prohibidas y cosas malas, pero sí perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes. De High Gavna y cosas similares a las que mencionamos. Hoy de Machshava, ahora vamos a la ropa, al vestimento del el pensamiento. ¿Ok? Hoy במחשבה לבד, הרהורי אביירה, הקש מאביירה. Dice, o puede ser que sea simplemente solamente con el pensamiento, que la persona está contemplando una transgresión. Y como dice aquí el Alter Rebbe, él trae una frase de nuestros sabios que dicen que el contemplar una transgresión es más dañino que la transgresión misma. Vamos a explicar eso un poco, es importante en qué nos referimos, porque yo voy a decir que hacer una mala acción es peor que contemplar una mala acción. Entonces, nos tenemos que ver que estamos hablando de las vestimentas del alma. Y en las vestimentas del alma tenemos vestimentas que son internas, que están más ligadas al alma, como el pensamiento. Luego una intermediaria que es el habla. Y una que es externa, que es la acción. Entonces, la acción está más desligada del alma. Entonces, si yo estoy simplemente haciendo, por ejemplo, que yo estoy comiendo algo sin pensar en que voy a utilizar esa energía para, esa vitalidad para servir a Hashem, entonces está mal, pero es corregible, etcétera, etcétera, y es solamente la acción, pero si estoy contemplando en cómo voy ahora a hacer algo sola y únicamente para mi placer egoísta, y lo estoy pensando y cómo lo voy a hacer. Entonces estoy llevando la impureza a un lugar más interno, más ligado al alma misma. Entonces, por eso es que contemplar la transgresión, pensar en ella, planearla, verla en la mente, etcétera, eso es más problemático que el simple hecho de haber hecho una acción inapropiada. ¿No? ולעשויס, אלא בעניין זיווג זכר ונקבה באילם, שעובר על אזהר הסטיל, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהרהר בינקול. O por ejemplo, da aquí otra otro ejemplo, que es la persona que contempla, que está pensando, que se está llenando la cabeza de pensamientos sobre actos íntimos entre hombres y mujeres, o inclusive entre él y su esposa, etcétera, etcétera. Esas son cosas que hay el momento de la intimidad entre hombre y mujer, es que el momento de la intimidad entre hombre y mujer, como es aquí, que nuestros sabios nos previnieron de eso y que no están en esos pensamientos durante el día. Porque al final puede llevar a muchos problemas, inclusive una persona puede que piense demasiado y que eso le cause una emisión no planificada, una emisión que es derramar, lo que hablamos antes, derramar semen de manera egoísta y la batala, y para nada. Eh, Puede traer muchas cosas inconvenientes. Entonces los sabios dijeron, durante el día ese no es el momento para estar pensando en esas cosas. El momento para pensar en la intimidad entre un hombre y su mujer, y no la mujer de otro, porque entonces ya eso está peor todavía, un hombre y su mujer es cuando un hombre y su mujer están en el momento de ser íntimos. Obviamente que no estamos hablando peor todavía, no solo contemplarlo, sino ahora luego llegar y hablar con los amigos, entonces estamos peor, o llegar a acciones que también que están mal hechas. Entonces,
De eso ya estoy ya peor, ya desencadena cosas peores. Hoy shehi shasa koisher lasik betoira vehu mefan el libro levatala. O, por ejemplo, una transgresión de omisión. El hecho de que en este momento tenemos tiempo para ocuparnos del estudio de la Torá. ¿Ok? Terminé de trabajar, terminé de esto, terminé de collo, tengo unos cuantos minutos que son para el ocio, son minutos de ocio, de tiempo libre. Entonces puedo abrir un libro y estudiar Torá. Y en vez de hacer eso, abro el teléfono, voy al Facebook, voy al TikTok, voy a aquí. Entonces, eso es problemático. Que de Sanan, como estudiamos, veamos en el tratado de Avot, de las éticas de nuestros padres, Haniur Balayla Jule. Ahí hay una Mishnah que dice que la persona que está despierta durante la noche, por cualquier razón que esté despierta, insomnio, porque tal vez tiene que esperar a alguien, o bueno, que esté despierta durante la noche. La noche es un tiempo que estamos hablando, una hora del día en la cual normalmente si alguien planea hacer algo malo, normalmente lo planean para la noche. Entonces, podemos decir que es una hora peligrosa, ¿no? Dice, "Umefane libo", ule. Y entonces ahí en la Mishnah dice que, y en vez de estudiar Torah, ya que no está durmiendo, entonces no está durmiendo, no está trabajando, entonces sentarse a estudiar Torah, en vez de eso, está ocupando en frivolidades, ¿no? Entonces ahí la Mishnah dice que esa persona eh, eh, merece no recibir protección divina. O sea que si en ese momento fuera a ocurrir algo peligroso, el hecho de que esa persona esté ocupada en frivolidades eh, hace que él renuncie a su inmunidad divina, a su protección divina, que en otro momento, si estuviera estudiando Torah, lo estuviera protegiendo de cosas indeseables que podrían ocurrir en ese momento. Entonces, es otro ejemplo que estamos dando del Rasha Petoivloi, el Rasha que tiene afinidad por el bien, pero entonces que tal vez normalmente sí se porta bien en este momento, pero por ejemplo tuvo una oportunidad de estudiar Torah y en vez de eso se ocupó de frivolidad. Eso ya es una persona que es un Rasha Petoivloi. Y aquí se continúa el Alter Rebbe, ¿sí? שבאחז מכל אלה וכיוצא בהן נקרא רשע באי ההיא. Dice, porque el que cae en cualquiera de esas cosas que mencionamos ahora, en ese momento en el que cae, se considera rasha, se considera malvado. Shara, shebenafshu goiver, voy. ¿Por qué? Porque el mal que está en su alma se sobrepone y toma las riendas. O mislabesh begufo, y se reviste en su cuerpo. O martillo y lo lleva a pecar, un metam y lo lleva a la impureza. Pero después, cuando ya pasó eso, entonces el bien vuelve y retoma el bien que está en su alma, Eloikis, en su alma divina, umisharet, y él se arrepiente. Umevakish mejila veslicha mi Hashem. Dice, y entonces se arrepiente y pide perdón y disculpas de Hashem, que Hashem lo perdone. De Hashem islachli, y Hashem lo perdonará. Im shav bitshuva haruya al pietzas Zan. Si la persona de verdad hace tshuva, como dijimos, tshuva lo traducen como arrepentimiento, pero arrepentirse es parte de la tshuva. Si la persona vuelve, es el volver, o sea, la persona vuelve al camino correcto, de acuerdo a la prescripción de nuestros sabios, con el regreso correcto, ¿ok? בשלוש החלוקי כפרה שהיה על רבי שמואל דוירש con las tres partes de la expiación, como lo explica Rabbi Shmuel en la Gemara, y como está explicado en otro lugar. Entonces, en este momento no vamos a entrar aquí, eso es luego más tarde en Tania, en Nigros Tshuva,
en las cartas de arrepentimiento. Vamos a ahondar en ese tema, pero solo saber que la persona, inclusive que se llama malvado, que tiene afinidad por el bien, aunque es un malvado, que en el momento en que hace, pues, en que transgrede, es considerado malvado, pero luego vuelve al camino. Si él vuelve al camino como se debe, entonces, por ejemplo, como habíamos hablado antes, no estoy diciendo que es lo mismo que dijo Rabbi Shmuel, pero como hemos dicho antes, por ejemplo, si no solo se arrepiente y le duele haber hecho algo malo y de verdad busca dentro de sí las causas y cómo y todos los aspectos y los detalles y se arrepiente de cada uno de esos detalles de lo que hizo mal y decide no volver a hacerlo y toma las medidas para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, eso es una recetilla para decir, bueno, estamos volviendo al camino como debe ser. ויש מי שהרג אויבר בו יויסר, ומסלבשים בוי כל שלושה לבושי של הרע, ומחטיאוי, והווירוס חמורס יויסר, ובאיתם קרויבים יויסר. Entonces ahora vamos a ir a otro nivel de Rasha, de Toiblo. Estamos en otro nivel de malvado que tiene afinidad por el bien, ¿no? Entonces hablamos de una persona que está, si nos comparamos, ¿verdad? No diríamos que anda tan mal. O sea, hablamos antes de una persona que el mal lo gobierna solo por momentos, una vez perdida, y que también es un poquito y que leve, etcétera. Ahora estamos hablando de una persona que está en otro nivel, ¿no? Y que el mal que está en su alma animal lo gobierna más seguido, lo gobierna en casi todos o en todos los órganos, y también que las vestimentas, el pensamiento, el habla y la acción impuras de la citraja se revisten en él, las tres, o dos o tres al mismo tiempo. Ya no es solo una, sino ya está más una. Y también que lo hace cometer faltas más graves y también mucho más seguido, no sé si ya hemos dicho eso. Pues este es otro nivel de Rasha Betoiblo. אך בינתיים מסחרת ובאים לו הרהורי תשובה מבחינס הטוב שבנפשו שמסגבר קצת בינתיים. Pero, ¿qué sucede? Que entre, entre fiesta y fiesta, entre juerga y juerga, entre transgresión y transgresión, entre una y la otra, no importa cuánto sea el tiempo que pasa, ¿no? Él le llegan pensamientos de arrepentimiento. No es que se arrepiente, pero le llegan pensamientos, sentimientos de, guay, hice mal, no estuve mal, incorrecto, y me disculpo y me duele y me alejo de Hashem, etcétera, etcétera. Pero son solo esos pensamientos, esas intuiciones de tshuva, que ¿de dónde vienen? Vienen del alma divina que está en él, que por un momento a veces aprovecha un momento en que el alma animal se despistó, se distrajo, y entonces toma las riendas y logra despertar en él, logra expresarse en él de esa manera, de traerle un poco de pensamientos, de ideas de arrepentimiento. אלא שאין לו הסגברוס כל כך לנצח esa הרע. Pero ¿qué pasa con esa persona que no tiene el suficiente carácter, no tiene la suficiente fuerza y capacidad para sobreponerse a su mala inclinación, sobreponerse a su tendencia a buscar el placer mundano? Ujú. Lifroish mijatab, también y alejarse y separarse de sus transgresiones, legambre, completamente. Yois moide oizev alze, y reconocer y confesar sus transgresiones. Entonces, él no tiene la fuerza. Él tiene pensamientos de que sí, ando mal, pero no tiene la fuerza de llegar y decir, voy a cambiar, ya, esta vida quedó atrás, pasamos a algo nuevo. No, en lo más mínimo, él no tiene esa fuerza. ¿Sí? ועל זה אמרו רז"ל, y sobre esto dijeron nuestros sabios, está la expresión de nuestros sabios, Reshoim Meleim Haratis.
dijeron nuestros sabios, dicen que los malvados están repletos de pensamientos de arrepentimiento, de pesares, como decirles, como que si me pesa, me pesa. Los malvados están repletos de pesares, si lo ponemos así. Shehen, Roy Bareshaim Shiyesh, Bejinas Toy Benafshan Adai. Y estos es la gran mayoría de los malvados, quienes todavía tienen un vestigio de bien presente en su alma. Entonces, discutimos aquí y ahora el malvado que tiene afinidad por el bien. Ahmi she'eino misharet le'oila. Pero aquella persona que nunca tiene ni siquiera el pensamiento de arrepentirse y nunca se arrepiente, ve'ein ba'im lo yihirhure tshuva klal, nikra rasha veraloy, y nunca le llega ninguna intuición ni ninguna chispita de tal vez yo esté en el camino equivocado. Esta persona está en la categoría de Rasha Veraloy, de malvado completo, perfecto malvado. Shebenafshoy, She'ara shebenafshoy hu levado, porque el mal en su alma tiene presencia exclusiva. Nish'ar bekirboy, ki gavar kol kach al hatoiv ad shenistalek mikirbo. Porque ese mal que tiene presencia exclusiva dentro de él logró sobreponerse al bien y expulsarlo. El bien huyó. Que hoy me imaginas Makif. Y entonces el alma, el alma divina que normalmente reside en el cerebro y en el ventrículo derecho, en esta persona que es completa y absolutamente malvada, el alma divina fue expulsada del cuerpo y ahora, para estar ligado a él, está de una manera que como figurativamente puede ser que lo envuelve, o sea, está en una manera que está cerca del cuerpo, pero no dentro. ¿Sí? Y por eso nuestros sabios dijeron, en cada grupo de 10 judíos se encuentra la presencia divina. ¿Por qué dijeron nuestros sabios en cada grupo de 10 judíos está la presencia divina? Porque mientras obviamente no estén ocupados con cosas que no son decentes y que no son propias, pero 10 judíos que están ocupados, aunque sea en cosas mundanas, pero permisibles, aunque la persona sea un completo malvado, sigue teniendo un alma divina y por el hecho de que todavía tiene un alma divina, todavía completa ese minyan, todavía completa ese quórum de 10 judíos que hacen que se revele ahí la presencia divina, revelada completamente, que inclusive se dice que ni siquiera los ángeles pueden estar presentes de tan grande la revelación de divinidad que hay. Entonces, es importante saber que a pesar de que hay muchos niveles de judío, de tzadik betoiblo, de tzadik berrable, de rasha berrable, de rasha betoiblo, o beñoni, pero mientras todos sigamos siendo judíos, preservemos nuestro judaísmo, el alma divina sigue ligada a nosotros de alguna manera, lo cual, vamos a ver, siempre entonces permite y Hashem va a hacer influenciarnos para que podamos encontrar el camino de vuelta. Y con eso los dejo por ahora. Fue la sección del 13 de TV. Que pasen muy bien. Hasta luego.